Bien, 7:03 de la mañana vamos a conversar con don Saúl Méndez. Don Saúl, ¿cómo está? Enciende el micrófono. Bienvenido a Radio Panamá. Gracias, Enrique. Buenos días. Un saludo a ti, al equipo que contigo labora, a tu estimado oyente y además a quienes nos van a ver en redes sociales. Aquí estamos. Don Saúl, tema concreto, el cierre de la minera, pero que nos gustaría hacer un balance de lo que fue este mes de lucha o de batalla que deja para Saúl Méndez todo lo ocurrido durante un mes de protestas a nivel nacional. Fíjense, yo creo que hay mucho que celebrar en torno a lo que ha ocurrido. Yo creo que hay grandes victorias del pueblo panameño. Parto por decir que el haber encendido el flamante corazón patriótico de la mayoría de los panameños es una victoria contundente, fundamental. Es la victoria que garantiza que la patria será defendida con las presentes y futuras generaciones. Es el amor a la patria, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, a las futuras descendencias de panameños y panameñas y a más generaciones. Yo creo que esa lucha por el amor a la vida, obviamente es muy importante. Esa para mí sería la gran primera victoria. La segunda gran victoria del pueblo panameño es haber roto con los medios tradicionales de comunicación, especialmente las grandes corporaciones, que acostumbradas a mentir, engañar, tergiversar, mantener campañas de odio sistemática contra dirigentes, por ejemplo, de Suntra, y de manipular la información en términos generales, que es el oficio permanente de lo que hemos denominado sicarios de la información. Algunas caras de estas grandes corporaciones, MEC con TVN, que se la pasan distorsionando la realidad de forma permanente. El pueblo rompió con eso y eso es muy importante, haber roto con esa línea de dominación ideológica y de dictadura única del pensamiento, de no permitir el contraste de las ideas, el debate de las ideas y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, sino manipular de forma permanente la información. Y eso se vio nítidamente, por ejemplo, en función de todo el que quiso desfilar o fue invitado a desfilar con la posición de inconstitucionalidad. Usted no vio desfilar por ahí a nadie que abanicara la posibilidad de la derogatoria. Entonces estos elementos son importantes. Una tercera gran victoria del pueblo que contabilizamos como victoria es la unidad en todos los sectores sociales, la unidad de docentes, obreros, campesinos, indígenas, trabajadores, de las comunidades, de la juventud, es decir, de los pueblos originarios, de los lancheros de Colón que están siendo perseguidos ahora. En fin, la unidad es un tercer elemento. Y por último, la imposición de la voluntad de la mayoría del pueblo en establecer claramente que este no va a ser un país minero en términos de minería metálica, que este es un país verde. Y finalmente el surgimiento de la nueva democracia, la democracia participativa en la que el pueblo vota y manda, el pueblo opina, el pueblo fiscaliza, el pueblo es protagonista de su propio destino y no la imposición de élites que desde, por ejemplo, los gremios patronales, APD, CONE, Cámara Minera, Cámara de Comercio y otros, haciendo uso del instrumento del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quisieron imponerle al pueblo panameño la venta de la patria, la minería metálica, y ese surgimiento de la nueva democracia participativa, la vara con la que debe medirse en adelante los grandes temas nacionales que tiene que el pueblo ser consultado, que el pueblo tiene opinión y que tiene que respetar la opinión del soberano. Pero se pagó un precio, ¿no? Al final muchos sectores también, si bien es cierto que se logró el propósito de los sectores que salieron a la calle a luchar, hubo un tema con la producción, hubo un tema con el abastecimiento en algunos puntos, un tema económico. ¿Eso cómo entraría? ¿Como ganancia, como derrota? ¿Y cómo están ustedes como agrupación también buscando respaldar también que esa economía que sea nuevamente reactivada y que llamaba la atención que los números eran inclusive mayores a los que se decía que iba a aportar Minera Panamá? Entonces, ¿cómo ven ustedes ese aspecto económico también que hay que manejarlo también? Nosotros lo resumimos en la siguiente frase: la patria no tiene precio. El precio que hubo que pagar se pagó, el sacrificio que hubo que adquirir se adquirió en defensa de la patria. Yo creo que ese es
el elemento más importante en torno a este tema. Y eso no menosprecia de ninguna manera los problemas que se pueden haber generado en función de la lucha que el pueblo emprendió, el soberano emprendió. Y si queremos responsables en torno a este tema, yo creo que podemos encontrarlo. Por un lado, los instigadores o responsables intelectuales de este problema, que ya los mencioné, CONE, APP de Cámara de Comercio, Cámara Minera y otros, y los responsables materiales, el señor Cortizo, Carrizo, el gabinete, los diputados de todos los partidos tradicionales que votaron a favor de esta nefasta ley, los 17 que no fueron, escondiéndose, dice ellos, en torno a este tema, y los magistrados de la Corte que no hicieron cumplir el fallo anterior, el del 17. Ahí están los responsables de este problema. Con relación al sufrimiento del pueblo y al alto precio, bueno, allá hay 3 personas que perdieron la vida. Ya no hay cómo resarcir eso, ni tiene un valor. Los mártires de la patria, obviamente pagaron un precio más alto, el precio con la vida, el caso de los más de 1.600 detenidos, los procesos que están abiertos concretamente en torno a este tema. Nuestros educadores estuvieron por más de 40 días marchando a las calles del país junto al resto del pueblo. El caso de Suntra, con sus detenidos, heridos y además con la persecución que existe, que han cerrado las cuentas bancarias del Banco Oficial del Estado, ojo, Banco Oficial del Estado, la Caja de Ahorro, en un acto delincuencial del gerente general de esta institución, de la gerente de Chanis, que sin ningún motivo legal cerraron estas cuentas, y en efecto hay una situación en la que ni siquiera podemos depositar nuestros recursos en otros bancos porque se niegan. Entonces hay un estrangulamiento económico contra Suntra en ese sentido, como es una persecución. Tengo esa curiosidad, ¿cómo está haciendo Suntrax? Porque entendiendo como agrupación debe tener una seria responsabilidad. Digamos que lo mínimo, pagar la luz de las instalaciones, de la oficina, al no tener un acceso a la cuenta bancaria, deben tener una planilla para quienes laboran en ese sindicato. ¿Cómo enfrenta el sindicato este bloqueo económico? La situación es bastante clara. Los recursos más importantes de Suntra estaban en la caja de ahorro. Como indica el Código de Trabajo, los recursos de los sindicatos deben estar depositados en banco de la localidad. Así estaban los más importantes recursos de Suntra. Eso no niega que hay otros bancos donde tenemos otros depósitos menores, cuentas, que es la que ha permitido de alguna manera poder enfrentar parte de los problemas que tú indicas. Pero aquí hay otra situación. Suntra tiene un flujo de ingresos producto del pago de la cuota sindical que hacemos todos los miembros del sindicato del 2% de nuestro salario. Eso es mensual y no hay dónde depositar esa plata porque los bancos no la están aceptando. Y esta es parte de la responsabilidad, y yo responsabilizo directamente a la UAF en torno a este tema y al señor Cortizo. La UAF es una dependencia adscrita al Ministerio de la Presidencia, y el Ministerio de la Presidencia, obviamente el presidente de la República es quien lo mandata, al igual que el ministro de la cartera, y esta es una situación en la que podemos compararla con los casos de Odebrecht. Todos los recursos que se robaron en Panamá y fuera de Panamá pasó por la banca. No hay cuentas cerradas, no hay presos por eso. Blue Apple, otro gran robo de los recursos del Estado. No hay cuentas cerradas, no hay presos por eso. Cenis, pasaron la plata también por allí, por la banca. No hay presos, no hay banca cerrada, no hay cuenta cerrada. El caso de Panama Paper, Pandora Paper, y así la gran cantidad de casos de corrupción y plata negra que pasa por aquí, porque han convertido al país en una gran lavandería, y por eso la lista negra y grises de la Gafi. Obviamente, tú no has visto que ha ocurrido algo como lo que ocurre con el Suntra, y esto es persecución política. Y frente a la persecución política no nos queda otra que enfrentar este problema por los caminos que corresponden. Y va eso, va actualmente la agrupación a apoyar a los trabajadores de Minera Panamá, y si sigue existiendo o ha quedado en evidencia que hay 2 sistemas de justicia que no debería. Y le hago la pregunta basada en lo siguiente: a ver, hay una orden de detención contra los dirigentes de Donoso, de captura. Pero usted me informa si hay alguna orden de detención contra los que golpearon a los trabajadores de Minera Panamá, o si el Ministerio Público también está iniciando algún tipo
de investigación sobre ese tema. Hay dos sistemas de justicia, para unos sí, para otros no. ¿Cómo está funcionando para usted el sistema actualmente? Fíjese, yo creo que no solo existe dos sistemas de justicia, existe dos Panamá, uno para los ricos, otro para los pobres. Dos sistemas de justicia, uno para los ricos, otro para los pobres. Dos sistemas de salud pública, uno para los ricos, otro para los pobres. Dos sistemas de educación pública, una para los ricos, otra para los pobres. Las políticas públicas de vivienda, una para ricos, otra para pobres, y así sucesivamente. Es decir, este es un país contrastado en función de la amplia desigualdad en la que se vive, la inequidad en la que se vive. Este no es un país pobre, este es un país rico, pero la distribución de la riqueza obviamente no es acorde con esta situación. El Ministerio Público, en efecto, ha estado siendo un instrumento, como nosotros hemos definido, instrumento de persecución política. Fíjese, aquí se presentó una demanda descabellada por un grupo de personas en Tierras Altas contra 21 personas. Eso ha sido admitido. Eso ni siquiera debió ser admitido. Hay 21 personas dirigentes en ese área que van a ser encausados porque la admisión de esa demanda lo que implica es abrir procesos y empezar a perseguir a la gente. El caso de dos personas en el oriente chicano, esas órdenes o oficios se dieron desde la segunda a tercera semana de protesta. El caso de Colón y los Héroes del Mar, donde en efecto también hay órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía de dos lancheros. Ya acudimos a una audiencia donde la Fiscalía días pasados pedía la detención de uno de los humildes lancheros por los 6 meses de la investigación. Los jueces de garantía, primero en Colón, dijeron que esa detención era arbitraria e ilegal. Y acá en Panamá, en apelación, se le negó. Entonces, hay una hazaña con relación a este tema. Pero pregúntese usted, Enrique, sobre varias demandas que voy a traer al tapete que no se ha abierto investigación. Nosotros presentamos una querella contra First Quantum por $1 millón. Pregúntese si el Ministerio Público, ¿qué ha hecho con esa demanda? ¿Por qué la presentamos? Por los daños ecológicos, por robo de los recursos del país, por los daños ambientales que ha generado, por los daños en materia de salud, presentamos esa demanda. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público con esa demanda? Lo más seguro es que no ha hecho nada. Presentamos ante la Asamblea, que está en receso, una demanda contra la presidenta de la Corte por no haber hecho cumplir el primer fallo de la Corte, el de 2017, y también una contra el presidente de la República. ¿Qué han hecho con relación a ese tema? Se abrieron investigaciones por parte del Ministerio Público, como nosotros lo hemos solicitado varias veces, cuando se denunció que la comisión negociadora estaba traicionando los intereses del país. Eso lo denunció un señor apellido Salamín en un programa de radio, también en redes sociales. Eso es lo que los abogados conocemos como la noticia criminal. Pregúntese si se abrió un proceso contra eso. Ya con el fallo de la Corte, que aquí tenemos, que ha declarado que se han violado 25 artículos de la Constitución Política. Este es el fallo de la Corte, ya está leído, estudiado y revisado por mí y por el equipo legal nuestro. Ya se abrió causa criminal contra los ministros de Estado que aprobaron en el Consejo de Gabinete este contrato que violó, dicho por la Corte, 25 artículos de la Constitución. Aquí hay varios actos criminosos que nosotros hemos denunciado. El crimen de lesa patria, por ejemplo, es decir, que significa de venta de la patria. Por un lado, hay otros tipos penales en el que el funcionario solo puede hacer lo que la ley y la Constitución le permite. ¿Qué pasa con los funcionarios que violaron 25 artículos de la Constitución Política según la Corte? ¿Qué pasa con los 45 diputados que violaron al aprobar esto? Ya se le abrió causa criminal. ¿Qué pasa con los 17 que por omisión no fueron al Pleno Legislativo? No obstante, la justicia está operando como venganza contra los luchadores sociales y frente a eso le estamos diciendo al pueblo: alerta. Tenemos que volver a movilizarnos, tenemos que enfrentar este problema porque obviamente lo que hay es persecución política aquí contra los luchadores sociales y los patriotas.
Ustedes pedían derogatoria, pero le ha sido suficiente la declaración de inconstitucionalidad. ¿Cambió en algo ese escenario de que no fuera una derogación y que fuera declarada inconstitucional la ley? Fíjense, yo creo que es importante decir lo siguiente, Enrique. La derogatoria, que es un acto constitucional y legal, al margen de lo que haya dicho el procurador de la administración, era la salida de esta crisis. Esta crisis puede haber terminado los primeros días de noviembre, el 1, el 2 o el 3 de noviembre. Hasta el día 2 de noviembre se discutió en tercer debate una moratoria en la que se había incluido la derogatoria. Pero ¿qué perseguían estos ciudadanos, entre comillas, representantes del Estado, los poderes del Estado? ¿Qué querían? Querían cansar al pueblo, querían doblegar al pueblo. La vía de la inconstitucionalidad que representaba, bueno, lo que vimos, desde el 3 hasta el 28 de noviembre, es que hay un fallo de la Corte, y el fallo de la Corte no es el fallo de los 9 magistrados, quiero advertirlo. Es la decisión y la voluntad del pueblo. Usted se puede imaginar si los magistrados hubiesen dado un fallo distinto a la voluntad popular, ¿en qué momento estaría viviendo el país? Entonces, es la presión en la calle, es la lucha patriótica, son los pueblos originarios, son los obreros de la construcción, son los obreros de otros sindicatos y otras organizaciones, son los docentes. Es el pueblo que lucha e impone la voluntad soberana para que esto se dé. Entonces, finalmente, la ley ha sido derogada por un fallo de inconstitucionalidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que en los poderes establecidos no pudieron imponer, doblegar al pueblo, y tuvimos que resistir todo ese periodo de tiempo para que se materializara en esta circunstancia el tema de la derogatoria de la ley vía la inconstitucionalidad, que es lo que establece el fallo. Entonces, este ha sido un triunfo popular, un triunfo del pueblo que luchó, que peleó, que se mantuvo firme en la posición, y naturalmente eso es lo que se ve reflejado en el fallo de la Corte. ¿Fue suficiente la renuncia del ministro de Comercio para que el Estado le pidiera disculpas al pueblo panameño por la violación de 25 artículos de la Constitución o falta todo? Fíjese, aquí nadie ha pedido disculpas. Yo no sé, salvo que yo esté perdido. Yo no he visto a ningún ¿Hace falta pedir disculpas al país? Yo creo que este es un problema grave el que se ha cometido. Y ojo, no solo la administración de Cortizo, esto lo hizo Varela y su gabinete, que prorrogó de un plumazo un contrato vencido con First Quantum. Esto lo hizo Pérez Valladares, su gabinete y los diputados del momento. Es decir, que aquí hay muchas responsabilidades que no solo se pueden enfocar en la lucha actual y en el gobierno actual. El acto de lesa patria, es decir, eso no tiene prescripción. Entonces, obviamente, nosotros tendremos que ver junto a los equipos legales cómo se va a enfrentar este problema, y volvemos a emplazar al Procurador General de la Administración. Las fiscalías son diligentes ahora para ordenar detención o conducción o privación de libertad a determinados ciudadanos que están en lucha, y yo quiero saber si de oficio, con este fallo que ya está publicado en Gaceta Oficial y que el Procurador General de la Nación debe haber leído ya, y su equipo, si con eso se van a abrir las causas criminales contra, ya reitero, contra ministros de Estado, ¿sí?, contra funcionarios, contra supuestos asesores. Se pagaron casi $9 millones a abogados para que crearan un contrato basura, ¿verdad? Eso es estafa del Estado. Entonces yo quiero saber si el Ministerio Público se va de oficio a poner las pilas para perseguir a los vendepatria. Además de eso, a quienes llamaron, instigaron públicamente en medios de comunicación a que había que aprobar el contrato. Porque aquí hay dos tipos de acción penal que tiene que perseguirse. Los instigadores, que se consideran actores intelectuales, y los actores materiales del hecho, que ya sabemos también que tiene que ver con el Ejecutivo, el Legislativo, con el propio Judicial. Pero quienes instigaron, quienes salían todos los días en medios de comunicación, en las grandes corporaciones, a decir, hay que aprobar el contrato, ese contrato es necesario. Todo eso, esos son los instigadores de este problema, y ambos responden ante la justicia penal. Entonces yo quiero saber
si el señor Caraballo ya abrió las investigaciones de oficio, o tendremos que ir a denunciar o a presentar querellas penales quienes corresponden. Hay otro tema que yo creo que es importante, el cierre de First Quantum. ¿Cómo va a velar esta agrupación que dirigió esta protesta, todos los sectores, docentes, que se cumpla esta vez, porque es el segundo fallo en constitucionalidad? Y en el primero no se cumplió, ocurrió lo que usted dijo, el señor Varela hizo un decreto ley, le permitió la continuidad. ¿Cómo van a evitar ustedes o cómo van a hacer para que esta vez sí se cumpla con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de forma unánime? Fíjese, el primero que tiene que acatar esto es el Ejecutivo, el señor Cortizo. Cortizo dijo que iba a acatar el fallo. Eso significa que ya en este preciso momento el fallo está ejecutoriado, que ha sido publicado, ¿sí? Que además voy a aportar dos acotaciones que creo que son muy importantes, Enrique, para la reflexión de tus oyentes y de quienes van a ver. Primero, el primer fallo demoraron 20 años en darlo. Por la presión del pueblo lo dieron en menos de 40 días. Segundo, notificar y ejecutoriar el fallo demoró 4 años la última vez, es decir, del 18 hasta el 21. En esta ocasión, en menos de 5 días estaba ejecutoriado el fallo y publicado en Gaceta Oficial. Eso es gracias al pueblo. Ojo, eso es gracias al pueblo. Y gracias al pueblo, First Quantum, en este preciso momento nosotros estamos hablando, no puede estar extrayendo una sola onza de ningún material dentro de First Quantum, dentro de Cobre Panamá. Esa es la ordenanza, no porque lo dice Saúl Méndez, sino que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cómo hacemos cuando veíamos a los trabajadores decir que para entrar a la mina el ministro tenía que pedir permiso? Sí, esa es parte de la desidia que hay en este país, y a mí me constó verlo, 2 ministros parados fuera de la cerca del First Quantum. Eso no me lo contó nadie, eso lo vi yo. Pero quería decirte que ayer justamente, y sentamos posición desde antes en medio de la lucha, es que las organizaciones, las expresiones populares que luchamos patrióticamente por el cierre de First Quantum y la caída de la ley 406, debemos integrar la comisión fiscalizadora de cierre de First Quantum. Ahí debe convocarse, en efecto, a especialistas de todas las ramas para ver esta situación de cómo es el proceso de cierre y la ejecución de cierre, pero lo primero que debe ocurrir es que no puede haber más extracción. Lo otro, con relación a los trabajadores, un plan de cierre planificado y ordenado como corresponde significa que demanda un periodo de tiempo para que se ejecute y requiere mano de obra. Somos del criterio que el Ministerio de Trabajo ya debió ordenar por el valor total de las prestaciones un secuestro de los recursos que corresponden a los trabajadores como sus prestaciones laborales. Y el segundo aspecto, debe negociarse claramente la prelación laboral. Significa que cuando se empieza a ejecutar el plan de cierre, deben preferentemente entrar a laborar los trabajadores que allí estaban laborando a la hora del cierre, de manera tal que son esos mismos trabajadores los que deben ejecutar el plan de cierre. Concretamente, esas medidas deben tomarse de inmediato. Tenemos denuncias públicas que, por ejemplo, no solo se han maltratado a trabajadores, como tú indicabas en tu pregunta anterior, el tema, sino adicionalmente a esto, la situación de que First Quantum no ha pagado quincena, que está mandando de hecho, de facto, fuera de la ley, como están acostumbrados, fuera del Código de Trabajo, a los trabajadores para su casa y no le está pagando. Estas son graves indicios en que una empresa puede incurrir en quiebra, y eso obliga al ministerio a tener que cautelar, reitero, por el valor total de las prestaciones, las plata que le corresponden a los trabajadores, que entiendo es su demanda. Págame lo que me debes, que hasta aquí he trabajado, y después veremos los demás. En ese sentido, creo que es importante que la hoja de ruta de cierre de First Quantum tenga planteado este tema. Y un tercer elemento que yo creo que es importante con relación al cierre
Y también con relación a la defensa del país frente a los arbitrajes de First Quantum, es que ningún patria puede representarnos a nosotros en ninguno de esos actos, ni en el plan de cierre, ni en la defensa del país. Requerimos patriotas para que en efecto puedan ejecutar la tarea de fiscalización del plan de cierre y que puedan también enfrentar los procesos que First Quantum ha presentado. Pero el Estado tiene que presentar contra First Quantum, así como lo hizo la Alianza Pueblo Unido por la Vida, tener demandas contra First Quantum por los daños generados al país, al ambiente, a la salud y el robo de los recursos minerales de la cual fue objeto el país, porque por casi 6 años First Quantum sin contrato extrajo los materiales de allí, los minerales de allí, haciéndose fortuna con lo que es del pueblo panameño sin que ninguna autoridad de estas instituidas hiciera nada por hacer valer el derecho soberano. Ahora, don Saúl, para finalizar, usted ha escuchado las declaraciones del presidente First Quantum, han enviado una serie de comunicados y no van a poner su salida aparentemente fácil. Han hecho una serie de acciones como la de los trabajadores. ¿Cómo empieza la agrupación? Mantenerse firme y, como se dice en buen panameño, no dormirse en los laureles. Fíjese, aquí First Quantum desde que llegó es una colonia. La ley que ellos aplican es su ley. Las leyes de la República ellos se la pasan por donde mejor quiere. Y eso con plena anuencia de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y los otros funcionarios que existen, que tienen que ver con First Quantum. Voy a ponerle un ejemplo de qué significa esto. La mayoría de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, de Carles y de Varela, hoy son gerentes de recursos humanos, etcétera, etcétera, en First Quantum. Eso eran los que administraban justicia laboral en el periodo de Juan Carlos Varela con relación a First Quantum. Apenas salieron de allí, la empresa los contrató. ¿Por qué cree usted que los contrató? ¿Por qué? ¿A qué se nos viene a la cabeza porque una empresa contrata a un funcionario apenas deja el cargo? Bueno, es la forma de pagar el servicio, como nosotros lo entendemos. Y aquí lo que requerimos es funcionarios que hagan cumplir la ley, porque en este país hay ley, se llama Código de Trabajo. First Quantum no puede suspender contratos por sí solo. Si First Quantum, por ejemplo, si usted y yo fuéramos empleados de First Quantum, trabajador, y nos manda, vete para tu casa, ellos tienen que pagarnos los salarios, porque la obligación contractual es que yo me subordino jurídicamente a la empresa por un horario de trabajo determinado y ella tiene que darme a mí trabajo efectivo. Si no lo hace, yo estoy a disposición y tiene que pagarme mi salario. El proceso que ellos presentaron de suspensión temporal de los contratos de trabajo según el Código de Trabajo debe dársele traslado a los sindicatos que representan a los trabajadores allí. Y una vez los sindicatos se le da traslado, deben contestar y finalmente el ministerio debe dar una resolución que al inicio tiene que ser negar esa posibilidad a First Quantum. Muchas gracias, don Saúl Méndez, dirigente de Sontrack. Bueno, sabe que aquí independencia total garantizada, aquí siempre le abrimos las puertas a todos los sectores de la sociedad panameña. Aquí el que no hable porque no quiere. Aquí están todos y le reconocemos el rol que juegan dentro de la sociedad panameña, los sindicatos, cualquiera que represente este país, pues aquí siempre bienvenido en Radio Panamá. Agradecido por la oportunidad, Enrique, por ver periodismo serio, honesto, honrado, ético, periodismo moral, como que usted practica. No los sesgos, la mentira, la tergiversación y los engaños de las grandes corporaciones que llaman por su nombre, MECON, TVN, etcétera. Ellos no van al debate con todos los actores del país, sino que ellos llevan la manipulación para dominar las mentes del pueblo y afortunadamente el pueblo completo. Agradecido por la oportunidad, aprovechar para desear un feliz Día de la Madre a las madres, que el viernes, ya dentro de 3 días, es el Día de la Madre, a todas las madres panameñas, mi respeto, mi admiración, obviamente en especial a la mía, a todas las madres, felicidades, y esperamos por poder seguir librando las batallas por un mejor país para todos. Saludos a todos y todas en este país. Listo, gracias, don Saúl, que tenga buen día.